tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal, 21:36, 26 grados la temperatura en Asunción. Dos temas tenemos esta noche. El primero tiene que ver con unos cuestionamientos, un proceso licitatorio llevado adelante por el Ministerio de Educación y Ciencias a cargo del ministro Eduardo Peta. 15.000 millones de guaraníes para la adquisición de 209 de aulas prefabricadas. ¿Y cuál es el cuestionamiento? Se le dio a un organismo internacional para que haga el proceso licitatorio. Encima este organismo internacional cobra 5% por esas gestiones. En este material que vamos a ver enseguida en el informe se plantean esos interrogantes: por qué el MEC, teniendo toda una estructura, toda una unidad operativa de contrataciones públicas, por qué delega esto que tiene que ver con la adquisición de aulas prefabricadas. Y después lo otro, ¿cuál es el tiempo de duración de estas aulas prefabricadas? Se hizo una estimación de cuánto cuesta cada una, 72 millones de guaraníes, un costo similar a las aulas tradicionales. ¿Por qué no se recurrió a ello? Vamos a hablar sobre este tema con uno de los referentes del gremio docente, Gabriel Espínola. Y el otro tema, vamos a hablar con representantes, un diputado y un representante de una ONG que trabajó en la elaboración de la reforma del Código Electoral. Pero para hablar de la reforma del Código Electoral, primero se tiene que definir lo que pasa hoy en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Saltó hace un par de días una nota dirigida al presidente de ese organismo, Jaime Bestar, una nota de la ministra María Elena Huapenca, refiriéndose duros cuestionamientos a una funcionaria, Norma Noguera, quien tiene un cargo muy importante, catalogada como la cuarta ministra. Se habló de que existe un poder paralelo que funciona dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Para hablar de reforma electoral también tenemos que plantear nuevamente lo que el año pasado no ocurrió, el juicio político a cuestionados ministros que hoy forman parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es el segundo tema que vamos a tocar esta noche. Pero vamos con el informe en relación al caso de esta cuestionada licitación que lleva adelante el Ministerio de Educación y Ciencias bajo la administración del ministro Eduardo Peta. El ministro emperador de Mario Abdo no transparenta su gestión, plantea controles y paga millonaria comisión por gestiones. El ministro de Mario Abdo, acusado de tener ínfulas de emperador, Eduardo Peta, no le basta con estar en el foco de la tormenta por las disputas internas entre los miembros de Colorado Añetete, sino que ahora suma una dudosa adjudicación realizada sin pasar por los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El Ministerio de Educación y Ciencias delegó a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, la licitación de unas 209 aulas prefabricadas con una inversión de 15.000 millones de guaraníes. Pese a que el ministerio cuenta con una estructura encargada de los procesos licitatorios, el ministro Peta decidió puntear los sistemas de control a los funcionarios encargados y delegar todo el manejo del proceso a una institución que además le cobra al MEC el 5% por esta tarea. Es decir, de la adjudicación de 15.000 millones de guaraníes, el organismo internacional percibirá 750 millones por sus gestiones. De acuerdo a los datos obtenidos del pliego de bases y condiciones, lo que pagará el MEC por cada unidad de aulas prefabricadas ronda los 72 millones de guaraníes, mientras que un aula convencional con ladrillo y teja, que puede durar hasta 50 años y ofrece mayor seguridad, cuesta casi lo mismo. Otro dato que se desprende de los documentos obtenidos son las dimensiones. Un aula prefabricada cuenta con una dimensión total de 45 metros cuadrados, incluida una pequeña galería y una rampa. El espacio que ocuparán los estudiantes es mucho más pequeño, tan solo 36 metros cuadrados. Sin embargo, las dimensiones de un aula convencional estándar del MEC tiene 63 metros cuadrados. Notable la diferencia. Con respecto a la vida útil de estas aulas prefabricadas, especialistas del rubro alertan que como máximo duran 8 años. Esto si se realizan los respectivos mantenimientos y en caso de que no se hagan,
pueden durar mucho menos. Las aulas convencionales, sin embargo, pueden durar más de 50 años. Los ceramistas son los perjudicados directos, ya que su producción queda de lado con las aulas prefabricadas. Varias empresas actualmente operan a media máquina por falta de mercado. Las industrias cerámicas emplean a unos 120.000 trabajadores de manera directa. Con este tipo de licitaciones, el MEC logra esquivar el proceso de contrataciones públicas para no transparentar la licitación, ya que así evitan publicar documentos propios de adjudicaciones por cifras elevadas, como en este caso. Llama la atención que ninguna autoridad del MEC publica ni da detalles del contrato ni del manejo de la millonaria inversión. Pese a las solicitudes, las autoridades del MEC lo mantienen en secreto. ¿Por qué no dan a conocerlo? ¿Qué oculta el ministro Peta? Bueno, está con nosotros Gabriel Espínola de la OTEP Auténtica. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la teleaudiencia. Muy bien. Varias cosas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes como gremio lograron hablar, dialogar, tener un contacto fluido con el ministro Peta? El 23 de agosto del 2018. Hace 6 meses. Sí, a una semana después de asumir, nosotros habíamos solicitado una audiencia para entregar un pliego de petitorios, de reclamos. Estábamos a las puertas de la entrega del proyecto de presupuesto al Parlamento Nacional, que sucede desde el Ejecutivo a partir del 1 de septiembre de cada año. Y desde luego teníamos un interés más que importante porque estaba el proceso de implementación del acuerdo que nos lleva al salario básico profesional al 2021. Y habían voces de por medio de que aquello iba a sufrir una modificación, que una semana después se produjo ese intento de modificación, de la mano del señor Peta con su amigo y correligionario Silvio Pires. Me acuerdo ese caso. No te preguntaba por este reclamo que hacen algunos senadores oficialistas al ministro, quien lo califican como emperador, ministro Peta, y él reduce ese reclamo a que los políticos le llaman única y exclusivamente para pedir cargos, que todos estamos de acuerdo que para ingresar al ministerio tiene que hacer concurso. Yo creo que eso no está en discusión, ¿verdad? Pero independientemente de eso, porque también el senador Martín Arévalo, con quien hablábamos ayer en Radio 1, quien es oficialista, hacía el mismo reclamo que tiene que ver con una comunicación fluida con los actores de la comunidad educativa que debe tener un ministro de educación. Hoy me decía lo mismo el ministro Riera, incluso ellos llegaban a tener un grupo en el WhatsApp con directores, supervisores, y de alguna u otra manera había un acompañamiento permanente. Y con esto que estás diciendo, también un gremio tan importante como la OTEP, que la última vez que tuvo contacto con el ministro de Educación fue el 23 de agosto, una semana después de haber asumido, revela un poco y confirma este reclamo que vienen haciendo algunos senadores oficialistas. Bueno, yo creo que es una hipocresía del señor Peta, porque él está ahí como por ser político, no por ser ni especialista en educación, ni por haber tenido una trayectoria de docente en algún ámbito. No estoy diciendo que no lo haya ejercido, pero no está ahí por su trayectoria, está ahí porque ha tenido un revés electoral en el Departamento Central y bueno, se lo ubicó políticamente, partidariamente, para una función tan importante. Desde luego, nosotros somos una de las organizaciones propiciadoras de los concursos públicos de oposición. En su oportunidad nosotros fuimos echados por el señor Seifar de su despacho porque habíamos hecho este planteamiento de que el acceso a los cargos sea justamente por concurso en base a lo que significa esos méritos, esa preparación y lo que significan los perfiles correspondientes para ocupar tal o cual función. Se ha avanzado bastante en eso, pero eso no es una contribución del señor Peta precisamente a
Claro. lo que significa el proceso de dignificación de los trabajadores de la educación. Pero evidentemente que no hay, por lo menos de parte de nosotros, un relacionamiento ante tantos desafíos que se tienen. No solamente lo que significa una situación, si se puede llamar, bastante irregular y sospechosa, como esta licitación o estas adjudicaciones, que no sabemos si son licitaciones o adjudicaciones, sino lo que tiene que ver con todo este desafío de la llamada por ellos transformación educativa, que nosotros esperamos que sea realmente una verdadera transformación educativa, que hoy... Y sobre todo en cierto, esa no se línea de produce. correspondencia con ese discurso del presidente Mario Abdo Benítez, lo de la educación, una causa nacional. No sé si en estos 7 meses, yo por lo menos, no sé, vos que estás adentro en el gremio, que están permanentemente hablando con referentes de ese sector, si se dieron algunos hechos o saltos significativos en ese sentido, digo apuntando a que la educación siga siendo una causa nacional. Yo creo que debe ser tomada como una causa nacional para dar satisfacción a toda esta demanda que hoy se está teniendo. Hoy hay miles de instituciones educativas que no tienen clases porque o los rubros fueron desviados o la infraestructura no es adecuada y las condiciones básicas no se tienen para que se pueda desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los que más sufren, por cierto, son nuestros hermanos indígenas, en todos los sentidos. En la falta de atención a su infraestructura, a su equipamiento, a su preparación, a sus salarios, a sus beneficios sociales. Y esa atención no está allí, o sea, no está presente. Entonces, creo que nos hemos pasado de discurso. A cada acto, a cada hecho, pretende etiquetar con esta adjetivación de la transformación educativa. Y hay un comité estratégico que está estudiando que ni siquiera el plan, o sea, está reuniéndose que ni siquiera el plan aún ha sido elaborado. Y antes que tengamos esta conversación, veía en el noticiero que en el Guairá va a haber una segunda reunión de directores departamentales en el marco del proceso de transformación educativa. Y si el proceso de transformación educativa no tiene todavía inicio en sí, ¿cómo es que ya se tiene un proceso por otro lado? O sea, o hay un ministerio paralelo que desarrolla las actividades y hay una imagen de que se está analizando en un ámbito, en una mesa, en perspectiva, entre comillas, para la participación. Y por otro lado, a lo mejor se está haciendo igual que estas licitaciones ya de adjudicación directa y mañana tendremos a lo mejor esa decisión de que ya está hecho, ya está consumado lo que ellos denominan la transformación educativa. No tenemos participación, eso es categórico. No tienen participación. No. Para el proceso en sí, nosotros hace casi un mes hemos planteado discutir en un ámbito con el viceministro el Plan Nacional de Transformación Educativa y esta es la hora que todavía no lo discutimos. Yendo al tema puntual, esto que mostrábamos en el informe, ¿verdad? Que es un aspecto, ¿verdad? No es la esencia de todo lo que tiene que ver con la transformación y que la educación sea una causa nacional, pero sobre todo cuando se sigue un eje discursivo, dijo el ministro, que en relación al tema de la transparencia. Y en el informe hacíamos referencia, nosotros hemos solicitado copia de estos contratos y no nos dieron. Y si bien se contempla dentro de la ley de contrataciones públicas recurrir a organismos internacionales, una vieja figura de la época de la dictadura, entre paréntesis, que se puede hacer licitaciones con el PNUD, con el PNUD, con este organismo, estamos hablando de la Organización de Estados Iberoamericanos, y entré yo en el portal el desglose, que no solamente esta administración, pero varias administraciones recurren a este organismo, y me estaban explicando el otro día por qué se recurre a esta figura, porque se puentea a contrataciones públicas y el sistema de control, ellos dicen que es más transparente, pues es falso eso, porque no tenemos acceso a los contratos. Y dicho esto, ¿por qué las aulas prefabricadas? ¿De dónde surge esto? ¿Ustedes llegaron a analizar, los docentes, esto que tiene que ver con aulas prefabricadas? ¿Por qué 209 aulas? Entiendo la premura de contar con nuevas aulas, pero hacíamos el comparativo recién en este informe, 72 millones de guaraníes cada una, prácticamente lo mismo que cuesta un aula tradicional. ¿Por qué se recurre a esto? ¿Llegaron a analizar esto ustedes, Gabriel?
Mire, al 2016 se inició un proceso de construcción, reparación de tanto instituciones educativas como ahora, unas 800 instituciones. 2016, que a este tiempo debió de estar ya en pleno funcionamiento e inaugurándose. 206 instituciones inauguró el señor Peta, de estas. ¿Qué pasa con las 500, casi 600? ¿Y habrán tenido algún problema? Puede que sí, pero este es un argumento que se toma para llegar a esto. Como no tenés avanzada la construcción de estas que fueron ya licitadas, fueron adjudicadas, están en proceso, entonces se recurre a esto. O sea, aquí yo diría que se va a dar en algunos lugares hasta una doble inversión, un doble gasto, porque lo otro está para que vaya a culminar en algún momento. Claro, no se puede reemplazar una cosa por otra. O sea, sí o sí eso Ahora, tiene que culminar. Digamos, bueno, tenemos casi cada semana esto que ha sucedido, el fin de semana de intensas lluvias que hace imposible ocupar la que está como infraestructura, y bueno, se puede a lo mejor recurrir a este tipo de salidas temporales o ocasionales. De emergencia. De emergencia, pero 800 instituciones que debieron de ser construidas, no lo están, algo está pasando allí. Problema de fiscalización, no sé qué problema habla, pero los recursos están allí, han sido destinados, en algunos casos seguramente ya culminadas las empresas no han cumplido con los plazos, pero creemos que hay normas para el efecto que deben ser aplicadas, las multas, lo que corresponda, porque finalmente, ¿quiénes son los perjudicados con esto? De manera directa, ciertamente los educandos, los educadores que no tienen un espacio en donde pueda desarrollarse el proceso en sí. Pero también hay unas consecuencias social y económica. Cuando se llega a desarrollar una construcción en un lugar determinado, hay un personal, una cantidad de personas que están en esa tarea de la construcción, que significa a la vez ingreso a esas comunidades. Hay yo diría una pequeña movilidad económica por efecto de esa construcción, que tiene su impacto social y económico importante en ese lugar. Con esto no va a ocurrir aquí. No pasa. O sea, no solamente hay un perjuicio para los ceramistas o para los que están en la industria de la construcción, sea en la producción de tejo, tejuela o ladrillos, está el cemento, está el personal, o sea, hay una cadena que básicamente se ve perjudicada. Y está demostrado que el sector, ya que mencionaste ese tema de la construcción, hace que chorree el dinero. Y eso hace que se genere circulante el reclamo que hace todo el mundo, y que no hay ventas, etcétera. Pero etcétera. es justamente yo creo que entiendo que el reclamo de los industriales es justamente eso. Además de que ellos en este momento están siendo afectados por esta situación, estas y otras, hay otras violaciones a la propia Constitución Nacional, a la propia ley de presupuesto, referente a este tipo de infraestructura. O sea, estos materiales no están hechos aquí. Entonces, el componente de la materia prima nacional, ¿dónde está? Entonces, el señor Peta se ufana mucho de ser conocedor de la legislación, exceptuando lo que argumentó en todo caso para prohibir una guía para maestros de educación sexual integral, que no denota precisamente un amplio conocimiento de lo que significa la legislación. Ahora, yendo también sobre este tema, ¿por qué 3 millones de dólares en principio en esta licitación? Yo digo, cuando se menciona y cuando los técnicos nos hablaban y nos pasaban estos datos, estas aulas que estamos viendo ahí, recién estábamos mostrando imágenes cómo se elaboran las prefabricadas, tienen vida útil, 8 años, con mantenimiento, sin mantenimiento menos. Entonces, ¿por qué recurrir a esto cuando tenés la posibilidad de hacerlo
con las aulas convencionales, ladrillos, tejas, que tienen más duración. Y al final vamos a salir ganando y ahorrándonos dinero en mantenimiento y también en cuánto tiempo va de duración, digamos, ¿verdad? Entonces esa es la parte que iba a entender si nos decían que formaba parte de las urgencias nomás, pero no, en este caso no. Exacto. La planificación y el desglose al que accedimos no es una solución parche. Esta forma parte de una planificación ya a largo plazo. Entonces, ¿por qué se recurre a esta? Y tampoco tenemos detalles de los contratos, etcétera, etcétera. Claro, esto se instaló inicialmente en la administración del señor Riera en la comunidad Cerro Potú de Lambaré, una comunidad indígena urbana, de asentamiento urbano, justamente como consecuencia de esta situación terrible que es la inundación y que afecta a zonas como en el lugar donde están asentados estos compatriotas indígenas. Pero eso no quiere decir de que tenga que masificarse esto para que se vaya a dar satisfacción a ciertos sectores. Creemos, dudamos de que tenga que ver con algún tipo de negociado que existe detrás de esto. Igual algún guiño se le quiere hacer a alguien, eso es lo primero que uno puede interpretar con esto. ¿Por qué no se ve más rígido si el problema son los fiscalizadores de obras, de estas que están paradas? ¿Por qué no se ve más rígido con ellos? ¿Qué falta allí? Porque en la medida que esto se vaya atrasando, va a significar mayor costo en el tiempo, mayor perjuicio aún. Yo creo que no hay una sintonía con lo que significa realmente el querer, más allá del discurso, una educación integral, una educación que pueda proyectarse hacia lo que pretendemos como una sociedad diferente. ¿Y qué quiero decir que no hay sintonía? La integralidad no está vista aquí, no está considerada, sino está mezclada con otro interés que tiene que ver con también el negocio. Porque si vos querés hacer una transformación educativa, no podés hacerlo mirando solo un periodo de gobierno. Si esto va a durar 8 años, tiene una vida útil de 8 años, es cercano a lo que significa un periodo de gobierno. Claro. Un aula puede sí estar ligado a la transformación educativa, porque los resultados de la transformación en educación no se ven en 8 años, se ven en 15, se ven en 20 años, se ven en 40, como en el caso de Finlandia, que después de 40 años de transformación, hoy están teniendo lo que tienen. Sí. Tenemos una breve pausa a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Este último bloque sobre este tema tiene que ver con esta denuncia que no hay acá principalmente lo que nosotros vimos en este caso puntual, Gabriel, es que no tenés acceso a toda la información. Cuando yo te mencionaba recién fuera de la pausa, cuando un proceso licitatorio se hace a través de la 2051, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, tenemos acceso a toda la documentación, al llamado, a las empresas que se presentaron, a las protestas que se arrimaron, a quién es el representante legal de tal o cual empresa. O sea, vos podés hacer el seguimiento, toda la información está allí disponible. Con esta modalidad no tenés copia ni del contrato, ni del llamado, ni del proceso, absolutamente nada. Entonces, si no tenés acceso a esa información, vos podés presuponer un montón de cosas. ¿Quiénes se benefician con esto? ¿Por qué se deja de lado a los ceramistas? ¿Por qué se tiene que pagar? Y acá está otro cuestionamiento. ¿Por qué se tiene que pagar el 5% por la gestión de una licitación a un organismo internacional? 750 millones de guaraníes cuesta que este organismo internacional, la Organización de Estados Iberoamericanos, haga esta licitación, cuando el Ministerio de Educación y Ciencias tiene conformada su unidad operativa de contrataciones públicas. Hay gente que está cobrando un salario todos los meses y que está capacitada, preparada, especializada para hacer este llamado. Claro, y es ahí donde existe absoluta desconsideración de lo que significa la transparencia. Es una transparencia, entre comillas, a media. O sos transparente o no lo sos. Entonces, ¿qué es lo que estás discurseando?
Por un lado de que sí, lo público es público, pero para algunas cosas no. Yo diría que esa es justamente una de las características de los que actúan casi como emperadores, ¿no? O sea, si tú haces este reclamo al ministerio, te transfiere directamente a la OEI. Entonces, se lava las manos allí. Sí. Evidentemente que estas ligadas a otras, podemos mañana tener justamente esta gran sorpresa de que lo que vaya a venir como intención o determinación de esa intencionalidad de transformación y de participación para la transformación sea solamente una formalidad, no en la realidad. Porque con esto no es solamente una cuestión, cierto, se ocultan datos, pero ese ocultamiento de datos significa perjuicios sociales. O sea, más allá de, son 3 millones de dólares, perfecto, pero lo que se puede hacer con eso en términos de esta crisis o para afrontar esta crisis que se está viviendo. Después lo otro, esa relación que igual me parece importante, 72 millones cuesta cada aula prefabricada, una convencional cuesta prácticamente lo mismo, 80, o sea, casi no hay mucha diferencia, pero el tema es la dimensión. Esta prefabricada tiene 36 metros cuadrados, la aula convencional tiene 63 metros cuadrados. Entonces, otra vez ahí tenés una... Por eso lo que nosotros planteamos acá es que esto puede servir, pero para una situación de emergencia, sí, urgencia, no sé, una comunidad indígena que desesperadamente necesita un espacio. Pero esto que se hizo me parece que no corresponde, haciendo toda esa relación, estos números que acabamos de exponer. Claro, y si vos querés generar espacios de ciertas condiciones para proyectar lo que pensás que va a ser la educación, esta no es precisamente la salida. Este modelo no es precisamente. Pero yo creo que hay otra cuestión de fondo, otras políticas de fondo que se oculta con esto y que no se dice. ¿Qué se produce con esto? Un debilitamiento a la oficina de infraestructura. Por lo tanto, ¿para qué requerís o necesitas esto si puede hacer otras instituciones? Entonces, vas a tener menos presupuestos para infraestructura, para lo que significan los profesionales, para la fiscalización, para el diseño, para lo que es precisamente la función de esta. En el fondo, esto no es otra cosa que más que la de descentralizar recursos, proyectar la utilización de los recursos públicos para beneficio del sector privado, debilitando la institución estatal. Y dentro de 8 años tenés que hacer otras nuevas. Así mismo. Y esto que hablamos hace rato, fuera del aire, ¿esto cómo se financia? ¿De dónde viene esta plata? Son fondos de excelencia. Fondos de excelencia. ¿Y eso tiene hasta cuándo va? Va hasta el 2023. Y después para el mantenimiento de estas aulas prefabricadas, tenés que hacer la gestión para obtener el presupuesto de vuelta. Es que Fondo de Excelencia está ligado al Tratado de Itaipú. Claro. O sea, y cada año va a ser menos los recursos. Y si no existe complementariedad en términos de sustentabilidad en el presupuesto ordinario, que debe significar mayor recaudación, evidentemente que estas serán para las buenas fotos hoy día, pero dentro de 5 años ya no podrá ser sustituida. Sí, exacto. Ahí graficaste exactamente lo que es el ministro Peta. Va a servir para la foto. Le gusta mucho. Claro, para el show, para eso. Pero después, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Que mucho nos falta, Gabriel, para que se dé esto que había dicho el presidente, digo, en su discurso el 15 de agosto, la causa nacional, la educación. Había como que cierta expectativa, ¿no? Pero hoy en la práctica eso se diluye con hechos como estos, el reclamo que hace la clase política, ni siquiera lo hacen opositores, lo hacen los mismos oficialistas que están ahí muy de cerca con el presidente, ayer se reunieron con él. Pero y las que no son muy publicitadas, hoy hay centenares y miles de estudiantes que no están en clase, que están reclamando que sus rubros o de matemática o de ciencia o de castellano estén en la institución educativa, que se desaparecieron así porque sí. O sea, desde agosto, septiembre, no precisamente la administración anterior.
Entonces, algo evidentemente pasa. Sí. Infraestructuras que están cayéndose, desatención absoluta a los pueblos indígenas. En todo caso, la mayor atención que en estos días pudimos ver es que el ministro Peta ha destituido a la directora de Comunicación de Educación Indígena, a la profesora Alba Duarte, la primera poetisa indígena que es miembro de la sociedad de caramba, en el año de las lenguas originarias instituida por las Naciones Unidas, caramba. Ese tipo de decisiones no la podemos permitir, no es posible que eso vaya a darse. Nosotros como organización sindical el próximo jueves vamos a un meeting para poder entregar reclamos que tienen que ver con esto que estamos expresando aquí y con otras que aún están siendo insatisfechas y aún están siendo incumplidas, como por ejemplo que no llega la totalidad de los útiles escolares a las instituciones educativas. Gabriel Espínola, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Muchas gracias, Jorge. A la vuelta de la pausa hablamos del tema de hechos de corrupción, Tribunal Superior de Justicia Electoral y por otro lado la reforma del Código Electoral, que es una agenda ineludible que tiene este gobierno. A la vuelta de la pausa ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Este es el segundo tema. El corrupto Tribunal Superior de Justicia Electoral, la reforma del Código Electoral, esta propuesta del viceministro de Asuntos Políticos, Villalba, Ministerio del Interior, representantes de diferentes partidos políticos, organizaciones sociales se juntaron para trabajar y elaboraron. Hay un proyecto, pero hay también cuestionamientos. Y nosotros preparamos un informe sobre este tema y a la vuelta vamos a hablar con el diputado de Patria Querida, Sebastián Villarejo, también el representante de la organización Fuera Lista Sábana, Alberto Cabrera. Pero antes vamos a compartir este informe. El corrupto TSJE y la reforma del Código Electoral, agenda ineludible del gobierno. La propuesta de reforma electoral ya está en manos del Congreso. Desde sectores ciudadanos califican de inconstitucional la aplicación de un desbloqueo únicamente de internas de los partidos políticos. Por ese motivo, abandonaron la mesa de diálogo liderada por el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan Villalba. La propuesta de reforma electoral planteada por el gobierno y consensuada por los representantes de partidos políticos incluye el desbloqueo de listas sábanas. Para tratar de hacer efectiva esta modificación, se ha planteado como metodología de aplicación el voto preferente. Los principales cambios que se han incluido en el documento son el desbloqueo de las listas cerradas, conocidas como listas sábanas, la aplicación de tecnología dentro del sistema electoral paraguayo, como la identificación biométrica del elector y las urnas electrónicas, la eliminación de las juntas cívicas, como así también la aplicación de la nueva ley de financiamiento político recientemente promulgada por el Ejecutivo. La metodología para aplicar el desbloqueo de listas sábanas sería a través del voto preferente. Este sistema consiste en que, por ejemplo, si una persona es el candidato número 5 de la lista 1, ANR, para senadores, en vez de marcar con una cruz dentro de la casilla de la lista 1, se deberá marcar el número 5 directamente. Entonces el voto va para la casilla del Partido Colorado. Determinará la cantidad de senadores que entrarán. Posteriormente se estará desmenuzando la cantidad de votos de cada uno de los candidatos. La ubicación de los candidatos en la lista para las elecciones generales va a estar determinando directamente el elector a través de su voto en las internas, hecho que sería totalmente novedoso para nuestro actual sistema electoral. Dentro de la propuesta de reforma, también está previsto que se otorgue la facultad al Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE, de aplicar la tecnología que se requiera para los comicios, todo dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Si se reúnen los requisitos y presupuestos,
La justicia electoral podría incorporar nuevamente el uso de urnas electrónicas para las elecciones, algo que la mayoría de los movimientos y partidos políticos sugirieron durante los debates. Dentro de las facultades que se le otorgarían al TSJE, también se encuentra la de poder incorporar la identificación biométrica del elector, como así también el escrutinio electrónico. En lo que respecta a la conformación de las mesas de votación en el día de los comicios, la propuesta de la reforma electoral sugiere dos alternativas. La primera, que se sortee de entre los electores a los integrantes de mesa y que eso constituya una carga pública. Y la segunda, que se siga utilizando el mecanismo actual con la participación de representantes de los partidos y movimientos políticos que tengan representación parlamentaria. La corrupta justicia electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, alabado por el hasta ahora buen manejo de las elecciones, pero siempre fustigado por los sistemáticos hechos de corrupción administrativa, se encuentra de nuevo en un foco de conflicto. En diciembre, los ministros del Tribunal Superior estuvieron a un paso de ser enjuiciados. Diputados de diferentes bancadas habían presentado el libelo acusatorio para luego dar inicio al juicio político a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral TSJE por presunto prevaricato y mal desempeño en sus funciones. Esto tras llamar a elecciones en Ciudad del Este sin que haya sido aceptada la renuncia de la intendenta Sandra Magleo. La crisis de credibilidad por la cual atraviesa la institución tuvo un nuevo episodio con la descontratación masiva de presuntos operadores políticos de un sector y la pelea desatada entre una ministra del Alto Tribunal y una funcionaria con amplias prerrogativas. Unos 200 funcionarios fueron descontratados sin previo aviso del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esta medida fue meramente una decisión de las autoridades de turno para ubicar en dichos lugares a recomendados del nuevo gobierno, sostienen los afectados. El nuevo foco de conflicto surgió luego de la serie de despidos de funcionarios en distintas secciones del ente, ordenados supuestamente por la jefa de Finanzas y Contrataciones del TSJE, Norma Noguera Jiménez. Tras el raje masivo, María Elena Huapenca, miembro del tribunal, encaró a Noguera y, según aquella, la maltrató verbalmente. Puso incluso como testigo del episodio al titular del organismo, Jaime Bestard, a quien fue dirigida la nota por la que se solicita la destitución de su cargo de la jefa de Finanzas y Contrataciones. Huapenca denuncia que esta funcionaria, a cuyo cargo está el presupuesto de la entidad y las licitaciones, ha creado una estructura de poder paralelo, usurpando funciones y creando malestar con los demás directores y mismo en el seno de los funcionarios de mayor rango, a quienes tiene amordazados con su política de amedrentamiento. Bueno, está con nosotros Sebastián Villarejo, diputado de Patria Querida. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Un saludo también acá, Álvaro. Un gusto poder conversar en este día. Y está Alberto Cabrera, la Asociación Foralista Sabana. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación y a disposición. Un placer estar compartiendo con ustedes. Antes de entrar al tema que debatieron acerca de las propuestas para la reforma del Código Electoral, quería consultarte, diputado, esta última parte del informe. Yo no creo mucho en eso que nos venden, de que no le podemos cuestionar a la justicia electoral porque sus elecciones son demasiado, sus elecciones son perfectas. Pero desde el punto de vista del manejo administrativo, como que hay un divorcio, yo digo, ¿cómo es que puede haber ese divorcio? Organizás perfectas elecciones, pero sin embargo en el manejo del dinero, en estas peleas que mencionó nada más y nada menos que una ministra de la Justicia Electoral, María Elena Huapenca, refiriéndose a una funcionaria que maneja toda la plata de la justicia electoral, que maneja las licitaciones recomendadas del presidente de la justicia electoral, Jaime Bestard. ¿Cómo puede darse una situación así? Entonces yo digo, si vamos a hablar de reforma del Código Electoral, también tenemos que mirar y replantear aquello que sobre tablas y en media mañana los diputados le salvaron a los ministros que estaban expuestos a un juicio político. A ver, ni siquiera en media mañana, creo que en media hora. Media hora, ahí peor. Sí, rapidísimo, fue realmente tipo la Contraloría. Así mismo, se cerró la lista de oradores y no pudimos hacer más nada. O sea, realmente fue algo de minutos. A ver, primero, no puedo dejar de hacer una salvedad de que en realidad yo creo que las elecciones no se organizan de manera perfecta. Yo creo que definitivamente, bueno, en el proceso del programa vamos a poder decirlo,
por qué nosotros consideramos que hay muchas situaciones en las elecciones que tienen que ser cambiadas. Tampoco voy a ir a un extremo, pero lo que pasa es que en las elecciones, en un sistema democrático, cualquier variación de más o menos 5% te cambia todo un sistema y todo un congreso, ¿verdad? Para darte un ejemplo, de las 20.000 mesas, más de 2.300 y pico mesas tuvieron una diferencia de más del 5%, que van de la mano a la necesidad de la reforma electoral en cuestiones como a tener voto electrónico, no urna electrónica, voto electrónico, de tal manera que se expida la papeleta, como lo que tiene que ver con las actas que estén digitalizadas y todo un sistema que nos pueda ayudar a solucionar. Por otro lado, definitivamente hay un problema serio, yo creo, hoy institucional en la justicia electoral, pero yo digo hasta en el Paraguay. Porque en la misma Cámara de Diputados estamos teniendo problemas con un presidente que se cree que por ser presidente un año y tiene facultad administrativa es superior a los otros 79 diputados. O sea, en realidad en un colegiado la presidencia es una cuestión coyuntural. Y lo mismo ocurre en el TSJE, ¿verdad? Ante unas presidencias coyunturales existen situaciones donde una persona de cargo administrativo se cree superior a un ministro. Y eso es absolutamente insostenible y ahí tiene que haber cambios radicales. Ahora, en el tema, Alberto, en este proceso de elaboración de la reforma del Código Electoral, ¿ustedes participaron? Sí, participamos. ¿Como asociación? Como Asociación Foralistas Sábanas participamos, estuvimos en el primer momento y tuvimos que dejar esa participación casi al final, porque vimos que ya era bastante, ya no era sostenible, ¿verdad? La forma que se llevaban las reuniones, la forma que se presentaban los informes. En algunos estaban bien, en otros se sistematizaba de una forma errónea. Había gente que ponía muchos palos en la rueda, y tengo que decirlo, especialmente el Partido Colorado, en donde no aportaba absolutamente nada, solamente ponía palos en la rueda, ¿verdad? Los debates se hacían, pero ellos siempre sosteniendo de que solamente se tendría que aplicar en las internas, sin argumentaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, veíamos que estaba un poco sesgado el tema ahí y ya dejamos de participar por eso, ya casi al final, ¿verdad? Pero sí, logramos un amplio consenso. Es más, aquí yo tengo el informe de lo que es, de los temas relevados, ¿verdad? En cuanto al desbloqueo de listas, hubo un consenso de desbloqueo de listas, hubo consenso en el desbloqueo a nivel nacional, es decir, el único que se oponía a eso era el Partido Colorado en esa mesa amplia de trabajo, ¿verdad? Luego el escrutinio electrónico, hubo consenso absoluto, porque creo que ese día no fue el representante, ¿verdad?, del Partido Colorado. Entonces estamos hablando de que realmente estuvimos trabajando, presentamos nosotros las propuestas, una propuesta que venimos hace mucho tiempo presentando y creemos que es 100% viable y aplicable. Al principio pensé que todos se pusieron de acuerdo, por eso fue, me acuerdo cuando en la radio habíamos hablado con el viceministro de Asuntos Políticos y dijo que hubo un consenso pleno. Todavía sí no hubo un consenso pleno. A ver, es importante también señalar, de acuerdo al informe, para quienes están escuchando, el Poder Ejecutivo en realidad no entregó un proyecto de ley concreto, ¿verdad? Entregó como un informe de lo ocurrido en las mesas, una sistematización de las mesas, algo parecido a lo que se hizo en la Cámara de Senadores. Nosotros, de nuestra parte, vamos a hacer presentaciones, evidentemente. Existe ya un proyecto de desbloqueo en el Senado presentado por Pachequería, y en diputado quizá ataquemos otros puntos, porque definitivamente dependiendo de la Cámara tenemos que ver cómo esto fluye. Por lo tanto, para dejarle a Albert el desbloqueo, porque creo que es una lucha también muy fuerte de la Asociación Foralistas Sábanas, yo creo que es fundamental, son fundamentales algunas cosas. Uno, por más que hay detractores, yo creo firmemente en el voto electrónico. Creo firmemente que expida papeletas, que tenga sistemas de control, pero hoy en día que un miembro de mesa de puño y letra trate de hacer más de 200 actas es brutal. Y a veces yo digo, ni siquiera quiero plantearlo un mega sistema de fraude estructurado. Es inviable humanamente. Entonces se generan demasiados problemas. En segundo lugar, lo de los miembros de mesa, y quiero bajar a la praxis política, si de repente no logramos cambiar lo que tiene que ver con los 3 miembros de mesa, yo creo que hay que hablar mucho del tercer miembro de mesa, por lo menos para las municipales, porque la realidad es que no se completan los miembros de mesa, completa un solo partido y te genera entonces una elección condicionada. Y ahí ni siquiera yo hago un juicio de valor sobre el Partido Colorado, para quienes me están escuchando. Finalmente hay una regla de juego y una regla de juego con la cual ellos quieren ganar. Pero el papel de la justicia electoral
es ver el mecanismo de protección justamente a los pequeños espacios. No se trata de que uno tenga que tener nomás veedores en todos lados. Porque hoy cuando te dicen tenés que tener tu veedor para controlar la mesa, y con esto cierro, Jorge, ¿qué ocurre? Si vos tenés 20.000 mesas y las 30 listas que nos presentamos tenemos que tener veedores, uno de cada 3 electores paraguayos va a estar en una mesa. Es decir, es inviable. O sea, a la situación que hoy tiene nuestra democracia, a la situación que hoy tiene, cómo se fue construyendo nuestra democracia electoral, por decir de alguna forma, la reforma es ineludible. Y yo creo, por lo menos hablando de la Cámara de Diputados, hemos hablado ya con varias bancadas, yo creo que muchos de estos cambios, confío en mis colegas que vamos a poder llevarlos a cabo. No sé si es lo que nosotros querríamos o querría Álvaro, muchos de nosotros, pero por lo menos algunos pasos tenemos que dar. Cuando veíamos también en el informe, ¿dónde hay un consenso? O el partido principalmente, pues yo decía el otro día, los partidos tradicionales son los primeros que se van a oponer. No sé cuál es la posición del Partido Liberal en toda esta historia, ¿verdad? Porque fueron los partidos tradicionales los que siempre fueron beneficiados, digamos, con este sistema. No sé hasta qué punto el PLRA, porque en las últimas elecciones hubo unos reclamos que habían hecho, pero el desbloqueo, ¿qué es lo que plantean hoy? ¿En las internas nomás? Así como están planteando hoy día, sí. Lo que nosotros planteamos desde hace tiempo y nos negamos rotundamente a que sea solamente en las internas. Tiene que ser en las internas y en las generales. Así es que no tenemos que tomarle el pelo a la gente, ya estamos cansados de eso. Tenemos que plantear un desbloqueo constitucional que realmente el ciudadano, aunque no esté afiliado, pueda ejercer ese derecho, tal como lo consagra la Constitución Nacional. Yo soy un ciudadano independiente, no tengo por qué afiliarme a un partido para ir a votar. Entonces, ¿por qué me van a obligar a mí a ir a afiliarme a un partido para poder ejercer? Exacto. ¿Y qué pasa con todas las personas independientes, con todas las personas que no quieren afiliarse por algún motivo ideológico, porque no se sienten representados, porque no encuentran su espacio? Entonces pensemos en todos los ciudadanos, ¿verdad? Y principalmente respetemos la Carta Magna. Ya es hora, este es el momento en donde los representantes se tienen que poner los pantalones y decir vamos a hacer todo conforme a la Constitución Nacional, ¿verdad? No puede ser que la ciudadanía organizada sea otra vez la que esté diciendo vamos a respetar la Constitución Nacional. Ustedes que son nuestros representantes, de ahí tiene que venir ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros confluimos en muchas ideas con representantes amigos como Patria Querida, del PEN y otros, ¿verdad? Que están abiertos a dialogar y a construir algo juntos, ¿verdad? Evidentemente, como decías, y es muy cierto, los partidos tradicionales siempre sacaron tajada de este sistema. Por eso es que siempre se opusieron a un desbloqueo real y hoy proponen una mentira que es un desbloqueo en las internas. ¿Cuál es la participación en este proceso cuando se habla de reforma del Código Electoral que tiene la justicia electoral? A ver, es importante señalar, yo creo que definitivamente la justicia electoral está en una crisis institucional. Y acá valoro la actitud de la ministra Huapenga, la verdad, con lo que salió, porque animarse a decir de frente lo que está ocurriendo requiere también de alguna forma un tipo de coraje que te saca del corporativismo que nos tiene acostumbrados, al margen de cualquier crítica que uno pueda tener en otro elemento. Nuestra posición fue muy clara el año pasado como Patria Querida. Yo creo que tenemos que romper ese corporativismo. La justicia electoral tiene que formar parte del proceso de reforma electoral y formó parte. La justicia mandó sus técnicos a las reuniones que se hicieron en el Senado, estuvieron los técnicos también en la reunión del Ministerio del Interior. Pero lógicamente siempre a nivel de los técnicos, ya bajando en la escala, siempre van a buscar su zona de confort. Es lo mismo pasaba con el TREP. El TREP, nosotros decíamos, acá el TREP hay que legislar y el TREP tiene que cargarse todo lo que se conoce y tiene que ser público en todos los cargos. Pero siempre se busca un poco una zona de mayor comodidad, ¿verdad? Yo creo que tenemos que animarnos, esto es una cuestión más política, como yo más o menos lo que digo en la Cámara. Tenemos que buscar algunos objetivos. Nuestro objetivo con Patria Querida, el desbloqueo total, nace Patria Querida con la firma. Pero en este proceso hoy en la Cámara, si nosotros por lo menos logramos, mientras tanto, sacar ya la inscripción, el voto electrónico, logramos cambiar la conformación de los miembros de mesa o de alguna manera encaminar eso, logramos meter el tema de la identificación biométrica,
quizá un tema de transporte gratuito el día de las elecciones. Son cosas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de la representación para que después podamos tener mayorías, porque finalmente en los colegiados necesitamos números. Entonces podamos tener mayoría para esas transformaciones. Ahora, lo que ocurre con la justicia electoral es que se fue construyendo un sistema de prebenda y clientelismo. Fíjate que esta persona a quien la ministra Huapenca acusa, a mí me llegaron datos que en realidad son más de 800 funcionarios luego los descontratados que llegaron a cobrar y de un día para otro se les dejó. No conozco el caso particular, entonces no quiero entrar en los detalles. Pero esa discrecionalidad es la que es peligrosa. Hay una fórmula que dice que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la transparencia. Entonces, cuando existe un monopolio absoluto del poder, una discrecionalidad en el manejo y no hay transparencia, es un caldo de cultivo para la corrupción. Entonces entran las amenazas a los partidos políticos que van a destituir gente, que van a sacar gente, que van a tratar tal cosa, y entramos en un círculo vicioso que deberíamos convertir en un círculo virtuoso. Eso que mencionaste, lo del corporativismo, se da porque en esencia la intención de la representación de los ministros de la justicia electoral era un ministro responda a un partido Colorado, el otro partido liberal y el otro un independiente. Al final hay una mezcla ahí, que hay ese corporativismo que vos decís no sabes quién representa a quién. Pues yo no sé la señora Huapenca, yo no sé a quién le representa, yo no sé si le representa al sector independiente, no sé con quién se identifica. Y lo otro, ¿cuántas denuncias hubo? Caso Ramírez Amorini tiene casi 20 años ya la justicia electoral. Casi el comienzo. Es el comienzo, ¿verdad? Y todo lo que pasó, el tema del plagio, pero un montón de casos de hechos de corrupción pues siguen allí. ¿Y por qué siguen? Por lo que yo te mencionaba, algo similar a lo que sucede con la Contraloría, que hay un senador que tiene a la esposa, permanentemente la amenaza del si nos sacan a nosotros vamos a revelar cosas que sabemos de ustedes. Entonces, ¿cómo avanzamos con ese manejo? A veces el tiempo ayuda. El doctor Ramírez Amorini definitivamente, por lo menos con sus votos, delata que hace algunos años dejó de ser eventualmente, llamémosle, liberal o eventualmente de la oposición. O sea, porque el propio presidente del PL Real le sacó la confianza a ese ministro. Totalmente, entonces eso podemos dejar en claro. Ahora, a veces el tiempo ayuda. El doctor Ramírez Amorini cumple 75 años antes del 2023. Entonces hay que elegir un nuevo ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ese ya es, por lo menos, un paso más para intentar reordenar, como vos decís, el equilibrio. Porque incluso la doctora Huapenca, por decir así, al margen de lo ocurrido a fin del año pasado, los votos por lo menos que tuvo en las impugnaciones que existieron en las últimas elecciones, denotan por lo menos algún tipo de representación, ¿verdad? Entonces, yo que digo, si por lo menos reconfiguramos y somos tres, pues ¿qué pasa con este tipo de sistemas? ¿Qué busca? Y diciéndolo hasta con respeto, es como que el sistema electoral lo que busca es lo mismo con los miembros de mesa. Al ser tres de partidos diferentes, digan, no importa si los tres son bandidos, porque por lo menos si son tres bandidos de diferentes lugares, hay un control permanente, se van a controlar entre ellos. El problema es que últimamente están existiendo socios, están existiendo asociaciones, ¿verdad? Tanto en las mesas hasta arriba. O sea, es como que eso llega de punta a punta. Y eso yo creo que se puede transformar principalmente por el control. Si nosotros logramos meter algunos cambios radicales, yo creo que de repente no se siente, pero si nosotros cambiamos el sistema, las actas que hoy tenemos, este tema de las actas es gravísimo. De repente no nos damos cuenta lo grave que son las actas, pero cuando uno está en las elecciones, a mí me pasó, a Sebastián Villarejo, en un colegio San Cristóbal, y gracias al TREP hubo denuncia, y rápidamente se pudo salir. En una de las mesas, Mario Pascastain en Parla Sur, Fidel, todos tenían 40 votos y yo tenía 0. O sea, no tenía lógica, pues papá votaban 1000 Carrizosa en esa elección y yo tenía 0. Entonces, definitivamente hay un problema con la confección de las actas, ¿verdad? Si nosotros ahí empezamos a mejorar, quizá el cambio no sea tan rápido, pero empezamos a mejorar la calidad de la representación, va a ser distinto también el control. Es lo mismo que digo hoy con los intendentes con este tema de las intervenciones. Es cierto que de las 6 intervenciones, 5 se salvaron, pero no le es fácil a un intendente tener una intervención ya en el Congreso. Entonces yo creo que ese proceso tiene que arrancar y es fuerte que logremos estos cambios y ojalá tengamos ese coraje en ambas cámaras del Congreso para cambios radicales. Ni qué decir el desbloqueo, yo creo que el desbloqueo es el objetivo que tenemos varios,
pero va a ser difícil, digamos, mitad de la lucha en la ciudadanía. Pero si por lo menos arrancamos un proceso que ayuda a mejorar, vamos a tener las mayorías. El bloqueo arrancó en el 2001, hoy estamos en el 2019. Yo creo que lo vamos a lograr más tarde que temprano y es una lucha de resistencia y no de velocidad. Después que iba a ahondar el tema de bloqueo, 2001 empezó. 2001 con 75.000 firmas. Yo tuve mi carpeta juntando firmas con 18 años de edad. ¿Y pasaron cuánto tiempo? Imagínate. Yo digo, aparte, yo digo que es una cuestión hasta estratégica, ¿verdad? Porque viene un proyecto que presentaron ustedes, lo de Pachaquería, después aparece otro parlamentario que presenta un proyecto y como que se genera una confusión, se contrapone uno con el otro. Esa es la estrategia Es una estrategia para ir dilatando. Al final voy a terminar perdido. ¿Cuál es el proyecto que se tiene que aprobar? Pero vamos a desarrollar este tema a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Alberto Cabrera, Asociación Foralista Sábana. ¿Qué es lo que más tiene que hacer ustedes? Hoy se ha demostrado que todos estos scratch, estas movilizaciones, ha dado resultados. Por eso coincido cuando dice Villarejo, esto viene ya del 2001, o sea, no hay que tirar la toalla, ¿verdad? Es a largo plazo insistir con esto para mejorar nuestra representación parlamentaria. Después de esto que se planteó en la reforma del Código Electoral, estas reuniones que se hicieron, capitaneado por el viceministro de Asuntos Políticos, Villalba, ¿qué es lo que se viene ahora? Bueno, yo siempre soy muy claro en este sentido. El desbloqueo es lo último que nos van a dar los políticos. Es lo último. ¿Por qué? Porque el desbloqueo, la lista sábana, es su sistema de juego. Ellos medran con esto. Ellos están empotrados hace 20, 25, 30 años gracias a la lista sábana. Nadie va a patear contra su olla. Nadie va a derrumbar ese esquema perfecto que le da a ellos la posibilidad de hacer el recutú siempre. La columna vertebral es la columna, la lista sábana es la columna vertebral de la corrupción. Entonces, hoy tenemos un 95% de delincuentes en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, y con las salvedades. Sebastián está en el 5%. Exactamente. Gracias. ¿Verdad? Porque hay gente que sí, de verdad, hace la diferencia día a día. Pero tenemos que admitir, tenemos una mayoría absoluta de personas retardatarias, de políticos que no cumplen con el mandato de representación. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. La lista sábana divorcia al legislador, al representante del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no le puede votar. El ciudadano paraguayo nunca fue elector. Yo nunca le pude elegir a un diputado, a un senador, a un parlasuriano. Nunca. ¿Sabes por qué yo te decía, Sebastián, qué rol tiene acá en este proceso de reforma que estamos hablando la justicia electoral? Porque vienen los técnicos y ellos te dicen, esto que ustedes plantean, tu desbloqueo es imposible. Pues necesitamos una papeleta así como esta mesa. Vienen con... Por eso tiene ese voto electrónico. El problema es porque... Ahí el tema de tu voto electrónico te viene con el tema, ¿cuánto escuché, monto? 85 millones de dólares necesitas. Yo te voy a decir algo. Yo le voy a responder a eso y lo digo de frente a la ciudadanía si le asusta la plata. Y sabe que si es 80, que sea 80. Sí. Un diputado corrupto vale cientos de millones de dólares en votos. Así mismo. Es verdad. Cientos de millones de dólares. No pasamos votando ampliaciones a gobernaciones que han dilapidado dinero de 15, 20 millones de dólares por miércoles. Aprobamos créditos de 1.000 millones de dólares, bonos y cosas así. Entonces, si invertimos 50 millones de dólares en un sistema electoral que va a hacer que transformemos a la gente, que viene a hacer los votos para nuestra ciudadanía y para el Paraguay, es una inversión, no es un gasto. Así o sea, mismo. cuando me vienen con el costo, me enojo cuando me tocó debatir con ellos y le digo de frente. Por otro lado, también este sistema tiene un enorme costo de papel. Pues acá las máquinas vamos a tenerlas una sola vez y las compras una vez y te duran varias elecciones. Acá la cantidad de papel que tenés que estar imprimiendo, hay que ver también ese costo y por sobre todo los negocios que existen también con las imprentas, ¿verdad? Eterno negocio. Ese es un detalle que no es poca cosa, ¿verdad?
Entonces, lógicamente, cualquier cosa que rompa el status quo cuesta. Es importante decir, yo siempre quiero hacer salvedad y agradezco la salvedad que le hicieron también por el Congreso. La justicia electoral hay técnicos muy serios. Hay técnicos muy serios que quieren hacer bien las cosas. Lógicamente, los ejes de poder, como estábamos hablando al comienzo, se mueven en otro sentido, ¿verdad? Que no son los correctos. Ahora, por eso tiene que haber un voto electrónico, donde evidentemente hay un conteo, pero el acta puede ser impresa y se hace en un sistema aleatorio. El tema del control. Teniendo ese voto electrónico, teniendo el desbloqueo de listas, es totalmente realizable, cambiando el sistema de conformación de miembros de mesa y muchas otras cosas. Voy a dar un ejemplo nomás para la gente que está escuchando de cómo nuestro sistema electoral está mal construido hoy en día, porque se construyó en los 90. O sea, se construyó en un código electoral de inicio de los 90, donde en una papeleta vos tenías cuántas listas hubo cuando fue Guillermo Guasmosi, Guillermo contra Guasmosi y Laíno. Habían 2 más, y al Senado habían 7, 8, ¿verdad? Hoy tenemos 30. Entonces es absolutamente inviable continuar con ese sistema. Imaginémonos cómo está construido, y ahí es donde la justicia electoral en sus mandos medios principalmente construye un sistema que rompe con la democracia. En Asunción, que es el lugar donde en principio, por decir de alguna forma, Asunción o Central, lugares donde hay mayor diseminación del voto, porque podemos convenir que hay un voto, tiene mayor fuerza en los partidos tradicionales en el interior. Digo una cuestión estadística, no estoy dando una cuestión de percepción. En Asunción hay locales de votación con 5 o 6 mesas. Es decir, está todo diseminado. Y bueno, en un local de votación puedes tener hasta 4 apoderados, 2 titulares y 2 suplentes. Fue en Ciudad del Este, por ejemplo, que sabemos que estaba pasando hasta hace poco en Ciudad del Este. Hay locales con 100 mesas. Lo mismo pueden tener solo 2 apoderados titulares y 2 suplentes. No tiene lógica. La distancia de los locales, los lugares, o sea, uno no se da cuenta, pero la forma en que están armadas las cosas es justamente como para complicar ese ejercicio democrático. Y ahí es donde necesitamos mayorías, decisiones fuertes, decisiones corajudas, y se va a empezar a generar un cambio. Y yo creo que ahora lo vamos a lograr con gente como Albert, con gente que está perseverando y que tenemos una ciudadanía que realmente está incidiendo. Y esto lo noto en la Cámara. Hoy la agenda de la Cámara no está ni siquiera marcada por el presidente de la República ni por los diputados. Muchas veces nuestra agenda está marcada por la ciudadanía. Y eso es muy bueno en democracia. Es muy bueno. Y tenemos que insistir con eso. ¿Cómo salta este tema de la reforma del Código Electoral? Porque se instaló la necesidad de hacer una Convención Nacional Constituyente para la reforma de la Constitución Nacional. Entonces creo que salieron ahí nosotros, ustedes, Paz-Castá e incluso los del Frente Guazú también dijeron, pero caramba, vamos a reformar primero nuestro código electoral para después hablar, porque de ahí se tiene que hacer elecciones, como al final la representación de los convencionales que tienen que elaborar nuestra convención está a cargo de los partidos tradicionales nomás, ¿verdad? Entonces ahí surge esto. Esto así como está elaborado, esto que yo pensaba que era ya como un proyecto que se presentó al Congreso, me decís que no, un informe nomás de lo que se trató. Nos llegamos para las elecciones municipales del 2020. Yo creo que quiero ser sincero, acá no quiero vender humo y me toca decir lo que creo verdad. Yo creo que con el tema del desbloqueo vamos a estar complicados, pero nosotros vamos a insistir fuerte porque creo que el momento de probar el desbloqueo de las municipales es el momento perfecto, porque tenés una sola papeleta colegiado y en todo el país son 12 o 9, salvo Asunción, que son 24. Pero entonces es el momento para probar. Entonces lo que yo suelo decir a los que están en contra, dicen que es inviable, incluso gente muy seria dice que el desbloqueo es inviable, y que creo que cree en eso, no por otros intereses. Hay gente seria que cree eso, ¿verdad? Entonces yo le digo, probemos las municipales. ¿Qué es lo que tanto va a pasar? Probemos ahí, y si no funciona, derogamos la ley. Una cosa no pasa nada. Va de la mano con la otra. Desbloqueo, sí o sí, voto digital. Voto digital. Sí. Dígame, esa es la diferencia, voto electrónico con una electrónica. Yo suelo intentar decir esto, ¿por qué? Porque nosotros creemos por una cuestión constitucional que uno tiene que haya voto electrónico, pero que se imprima tu voto. Entonces que vos puedas mirar tu voto, ¿verdad? Y tu voto se deposita en una urna. En Venezuela usan ese sistema. Sí. Claro, y yo te decía algo, yo hablé con amigos venezolanos opositores, y ellos te hablan de qué es lo que ocurrió en el proceso venezolano. Ellos mismos te dicen, Chávez ganaba y nos ganaba, y tenían un sistema de voto electrónico. El problema es cuando después empezaron a impedir los sistemas de control,
Porque la clave en el voto electrónico, eso cuando lógicamente hablas con informáticos te dicen es peligroso, puede pasar tal cosa. Pero el tema es que haya sistemas de control. Que haya sistemas de control en muchísimas etapas. Si vos construís los sistemas de control, construís los sistemas en un colegio, aleatoriamente de qué mesa vas a controlar, si coinciden y no coinciden, y vos te das cuenta que esto es correcto, avanza tremendamente porque las actas van a estar digitalizadas. Pero repito, ¿por qué no urna electrónica, por decir así? Porque lo que nosotros votamos antes, en el 2003 recordarás, recordarán ustedes, hasta el 2003 con las brasileras, le decíamos urna electrónica, porque ahí no había ni una impresión. Entonces en realidad era un voto electrónico, pues no había una impresión, entonces tu voto era tu urna también ya. Nosotros decimos que se haga el voto, pero que se imprima el ticket. Que se imprima el ticket, exactamente. La papeleta. Que se imprima la papeleta, el ticket o como quiera, Así entonces mismo. uno lo deposita. Entonces puede haber el control que voy a che, acá está mi voto. Porque entonces también... Control doble también. Así mismo. Porque Claro. lo que está en la urna electrónica y Sí. lo que se deposita en la urna convencional. Entonces va a tener un control doble y si eventualmente un miembro de mesa dice que lo que está en la urna digital está mal, claro que va a poder ser un acta de incidencia, pero con puño y letra. Y hay que guardar esos tickets, no como es ahora, ¿verdad? Entonces al guardar ante esa acta de incidencia vos podés comprobar y si este miembro de mesa hace algo que está mal, pues que vaya preso. El Y ahí es sistema cuando que se propone tendría que tener un lector para que el lector que terminó de sufragar y le imprime la papeleta pueda hacer leer en la misma máquina con un código alfanumérico de 12 caracteres aproximadamente en el sentido de su voto. Es decir, la máquina en todo momento le va a hacer un resumen de lo que fue votando en las diferentes elecciones, ¿verdad? Para senadores, diputados, etc. Entonces, cuando está de acuerdo con eso, imprime y la máquina le va a poder decir que está exactamente guardado de forma digital lo mismo que está impreso. Es decir, ahí ya puede chequear el ciudadano para ver si es realmente lo que está consignado en el papel y lo que está en la máquina. Pues yo decía, qué difícil debe ser este ejercicio, esta dinámica, ir probando cuál es el sistema o la herramienta que más nos conviene, si nos conviene traerlo de Venezuela, por más de que eso está estigmatizado por lo que pasa hoy en Venezuela, porque si no, es mejor que Pero traer la una de buenísimo. Venezuela, pero si cuesta Su tanto, unos decían, pues nosotros hagamos un convenio, ¿qué le damos a cambio? Pues, independientemente de eso, yo digo, ¿cómo es importante que desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral, técnicos, como decir, que están capacitados, formados, no sé cuántos funcionarios tienen hoy, estén permanentemente en este debate? Porque nosotros nos preguntamos, ese 80 millones de dólares de presupuesto, no sé, más o menos, la justicia electoral en un año no electoral, ¿qué hacen, verdad? Yo por lo menos no veo, están en estas diferencias, en estas peleas internas, en que una le maltrata a una superministra que direcciona una licitación, porque... No, ¿Quién pone más operadores? Va a ser claro, el tema entonces, como que estamos distraídos en esas cuestiones, cuando que hoy necesitamos, pero de manera urgente, mejorar nuestra representación parlamentaria, y para mejorar necesitamos mejorar la herramienta. Así mismo. Entonces, como que estamos trancados, y quienes tienen que resolver esto es la ciudadanía, los actores políticos que están ahí peleando, pues al final es muy difícil. Es difícil, ahora, yo no puedo irme, digamos, porque ya vamos creo llegando al final del programa sin transmitirle a la ciudadanía algo. No hay fraude que gane a una voluntad masiva popular. Y nosotros necesitamos con convicción despertar a esa ciudadanía o esa juventud de repente que todavía permanece un poco indiferente o apática. Porque 1 millón de personas que no votan, que se vayan a votar, cambian todo. No importa qué haya, van a cambiar todo. Y eso tenemos que despertar, la fuerza que puede tener que en el Paraguay 1 millón de personas que no están yendo a votar y que no fueron entonces todavía arreadas, que no están dentro de ni un partido, ni los chicos, ni los grandes, ni lo que sea. Pues imagínate ese desánimo que crea en estas últimas elecciones. Caso, vos mencionaste que vos tuviste esa experiencia, pues yo conozco un montón de casos. Yo voté en esa mesa y no aparece mi voto. O sea, si me dice eso no crea un desánimo, que al final, Claro que ¿qué es lo que sí. se transmite? Que mi voto al final no determina, no sirve. Pero ¿sabes qué me gusta el desánimo? Yo siempre digo que hay pasos. El indiferente, el apático, no sabe qué pasa. Pero cuando algo te desanima o te indigna, quiere decir que por lo menos descubriste que pasó algo. Y ese es un primer paso para que una sociedad cambie. Te enteraste, viste que pasa algo, te indignó. Y esa rabia hay que conducirla hacia la esperanza
o hacia la protesta. Pero tenemos que lograr conducir nosotros. Eso nos toca a nosotros, a lo que nos toca un papel de liderazgo, a mí, bueno, en la Cámara de Diputados, en la sociedad civil. Tenemos que lograr que esa información llegue porque le vamos a despertar al joven y a la gente. Y si siente indignación, conducir esa rabia a la protesta y de la protesta a la propuesta. Y si no, conducirla a la esperanza. El desánimo es un enorme primer paso. Hay más gente que no vota. No tengo una estadística muy clara, pero los números, si uno analiza, te da. Hay más gente que no vota no por desánimo, sino por indiferente. Por ser medio grosero, no voy a ser grosero, tipo no me importa, para no decir un término más agresivo. No importa, no está involucrado. Esa es la mayor cantidad de gente. Sí. Muchas veces el desanimado, algunos se quedan, es cierto, pero muchos en realidad se indignan. E indignados se van y hacen un voto que refleja la indignación, algún actor político que refleje la indignación. Tenemos que vencer esa indiferencia. Y me parece que no vale, y con esto también tenemos que cerrar ese argumento, porque le preguntaban a la justicia electoral, ¿por qué pasó en esta mesa que no controlaron? Como que se lavan las manos. Para eso se armaron las reuniones, tenían sus representantes, sus vocales, sus miembros de mesa. Si eso no controlaron, le durmieron, ¿qué culpa tenemos nosotros? Y me parece que desde la justicia electoral tiene que ser celosos custodios de la voluntad popular, de lo que la gente, y el respeto, aunque sea 1 o 2 votos. Pero eso no se dio. Yo he escuchado a actores de esa institución, no, pues es un problema de los partidos que no pudieron controlar, no tuvieron la capacidad de organizarse para controlar sus votos. El que dice eso, ese día tiene que renunciar a la justicia electoral. Y hay que pedir su renuncia. Porque quiere decir que no sabe lo que tiene que hacer la justicia electoral. ¿Por qué quiere decir? Que el ciudadano que no está afiliado a ningún partido no se merece que su voto sea controlado. Para eso está la justicia electoral. La justicia electoral no puede ser un árbitro ciego. Tiene que ser un árbitro con el ojo abierto, no que solamente porque alguien le dice, mira esto. Hay actas que se aprueban, Jorge. Y en el caso Iturburu y Tarburu. Tremendo. Hay actas que se aprueban que tienen más votos de lo que es lo que hay votantes en la mesa. Y aprueban el acta porque no hubo impugnación. Es un absurdo. Y esa indignación tenemos que responder con compromiso. Sin duda, solamente decir que estoy muy de acuerdo con lo que dijo el diputado. La sociedad, la ciudadanía es la que va realmente a hacer que se apruebe el desbloqueo. Si la ciudadanía no exige su derecho de votar, porque ningún derecho te dan porque sí, ¿verdad? Siempre uno exige y recién ahí le dan el derecho. Entonces, esto es algo que no se puede postergar, realmente tenemos que hacer andar esta democracia de papel, esta democracia tan lacerante realmente. Y si la ciudadanía no sale ese día que tiene que presionar 50.000, 100.000 personas para presionar a nuestros representantes, yo creo que va a ser muy difícil, porque como te repito, es lo último que te van a dar. Te van a dar cualquier ley, menos esta. Sí. Alberto, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Diputado, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.